Agradezco este día la presencia en el estudio, sé que tiene una mañana complicada, a la fiscal del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt. Fiscal, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias por abrirnos este espacio. Con mucho gusto estamos aquí, gracias, Ale. Gracias por acompañarnos, fiscal. Quisiéramos preguntarte, pasaron varias semanas para que se lograra esta detención que vimos ayer y la gente preguntaba, ¿por qué la Fiscalía no está investigando? Se insistía con el tema de las denuncias. Entendemos que el proceso es complicado. Platícanos un poco de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y cómo finalmente llegaron al domicilio del presunto tirador de la Atlixcala. Claro que sí, mira, como lo dijimos ayer en la rueda de prensa, estuvimos nosotros haciendo trabajo de inteligencia junto con la Secretaría de Seguridad Pública, que realmente nos apoyaron mucho. Estuvimos haciendo estas investigaciones hasta localizar al presunto responsable. Fue un trabajo de gabinete extenuante. ¿Por qué? Porque fueron horas y horas y horas de trabajo para revisar todas las cámaras que estaban ahí de seguridad, de los comercios, de los vecinos, todo en la zona, en ese polígono le llamamos nosotros. ¿Por qué nos tardamos? Sí, es un trabajo muy arduo. ¿Y por qué? Porque no teníamos identificado el vehículo con placas, el vehículo en el que se desplazaba el probable responsable y que identificamos primeramente que era un vehículo que en todos los eventos que sucedieron estos hechos estaba presente, pero tuvimos que hacer un análisis exhaustivo, como ya se los referí, en los videos, ¿no? Para localizar ese vehículo y en todos aparecía ese vehículo. Bueno, pues localizamos el vehículo, ahora hay que localizar al dueño y hay que darle seguimiento y estar haciendo investigaciones de campo, que es pues revisar cuando fuera transitando, seguirlo, ubicarlo y saber quién era esta persona. Entonces, fue un trabajo, sí, un trabajo muy metódico, un trabajo en el que estuvimos en coordinación constante con la Secretaría de Seguridad, con la Marina, con la Guardia Nacional, con el Ejército, trabajando en coordinación para lograr este objetivo que era detener a esta persona, a este presunto responsable de estos hechos que lamentablemente estaban, pues tenían con mucho miedo a todas y todos los poblanos, ¿no? Era un tema en el que sí nos exigían, ya responde, pero lo teníamos que hacer bien y no podíamos equivocarnos. Por eso fueron estas semanas de tanto trabajo, de tanta integración de información dentro de nuestras carpetas. ¿Para qué? Para que sea una detención primero sólida, para pedir las órdenes de cateo, para pedir las órdenes de aprehensión y que el juez no nos las negara y tuviéramos todos los elementos suficientes para acreditar que él es la persona que cometió estos ilícitos. Fiscal, a lo largo también de estas semanas había hipótesis de que si el hombre disparaba desde un edificio, si lo hacía en calidad de peatón, si lo hacía desde el camellón donde está la ciclovía. De repente alguien empezó a afirmar en redes sociales que el tirador era, voy a usar el concepto porque es el concepto que se usó en redes sociales, era un junior de una universidad aquí en Puebla, y de repente vemos en la detención a un hombre de 67 años de edad, entrado en la tercera edad, de perfil empresarial, decíamos hace unos momentos, con una vida activa en la sociedad poblana. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Han logrado ustedes entender por qué este hombre, teniendo una vida resuelta totalmente, por qué este hombre hacía lo que estaba haciendo? Bueno, Juan Carlos, ese es un tema que ya los peritos tendrán que determinar de acuerdo a sus entrevistas que le hagan y su perfil psicológico que realicen. En este momento nosotros no sabemos el por qué lo hizo. Nosotros no tenemos la entrevista en este momento porque desde el día de ayer, quiero aclararlo, se puso a disposición del juez de control. Hoy va a ser la audiencia, aún no nos señalan la audiencia. Muy probablemente él se va a reservar su derecho a declarar y va a duplicar el término para acreditar su inocencia. Es parte de los procesos, es parte como se llevan a cabo todos los procesos penales, pero ya es ante el juez de control. Desde el día de ayer se puso al momento en el que se hace la aprehensión, se pone ante el juez de control, él se encuentra en Casa de Justicia Puebla, ahí se encuentra, entonces
es como hemos ido avanzando en esta puesta a disposición. Estamos en espera el día de hoy que nos señalen audiencia. Y fiscal, mencionaban que esta persona tenía algunas armas con permiso. ¿Estas armas son las que utilizó para los ataques o fueron otras armas? Mira, nosotros suponemos que sí es parte de las armas porque de acuerdo a la investigación que hicimos, que Sedena nos proporcionó a nosotros, todas las armas que tenía él, que son 8 armas las que tiene permiso, pero no para portar, permiso para tenerlas. Son de casa, son para tener en su casa, o sea, en casa, de cacería, digo, y las otras 1 para tener en su domicilio, más no para portarlo y traerlo en movimiento, ¿sí? Entonces, esas armas, sí hay calibres que coinciden con los que nosotros tenemos dentro de la Fiscalía y dentro de nuestra investigación, que fueron los calibres que se utilizaron en estos eventos. Obviamente, ayer se hizo el embalaje de todas estas evidencias, los tenemos para hacer las periciales y la comparativa de los calibres. Y digo, obviamente, recordemos que las balas dan elementos que tienen una huella dactilar, dijéramos así, cada arma. Entonces, ya tenemos nosotros casquillos, haremos la comparativa de cuál fue el arma o las armas que ocupó. Es decir, en lo que se tiene hasta este momento, las balas correspondían a armas diferentes, eran incluso de diferentes calibres en cada uno de los hechos. Calibre 22 y calibre 9 milímetros. O sea, por lo menos había 2 armas. Así es. Son armas que él tenía en su casa. Que él tenía en su casa, es correcto. Perdónale, sí, yo quisiera insistir en esto y entiendo perfectamente bien que hasta este momento él no ha declarado, ¿no? Y me queda claro que ustedes ya lo pusieron en manos del Poder Judicial y ahora el Poder Judicial es el que desarrollará a partir del día de hoy con una primera audiencia esa tarea y ahí se podrán entender muchas cosas. Quiero preguntarle, no a la fiscal, y esto lo dejo muy claro, sino a una mujer que lleva muchos años de experiencia, incluso en la vida del Ministerio Público, porque fuiste en su momento agente investigador, agente del Ministerio Público. Quiero preguntarte, ¿cómo es el perfil de personas como quien comete este tipo de situaciones que disparan aparentemente sin la intención de herir? No lo sé. ¿Cómo es el perfil de esas personas? ¿Corresponden a un perfil parecido al de este hombre? Bueno, sí, tiene que corresponder, tienen algunos rasgos psicológicos y psicóticos al final de cuentas, sí pudiera corresponder de acuerdo a todo lo que hemos nosotros recabado, por supuesto que sí, puede corresponder, pero además, déjame decirte, no solamente disparaba y no sabemos si era con la intención o no de lastimar, porque al final de cuentas, si tú tomas una arma es con el fin de lastimar y no puedes controlar una arma. Digo, hasta los que dicen es que tiré al aire, hay balas perdidas y ocasionan un daño. Él pretendía hacer y disparaba un arma, entonces probablemente podía haber ocasionado un daño mayor a las personas. Digo, tan es así que hirió a uno de las personas, que lo tenemos nosotros ya, la denuncia, que es por unas lesiones al chico que era repartidor de Uber. El de la moto. El de la moto. Entonces, por supuesto que hirió a las personas. Los demás, pues, podría decirlo, corrieron con suerte de que no fueran heridos, y suerte para él, porque los ciudadanos estaban atemorizados, tenían mucho temor. Sí, claro. ¿No? Entonces, nos ha llevado y nos llevó, sí, tiempo en armar este caso, en detenerlo, en lograr la aprehensión de esta persona, pero lo logramos al final de cuentas. También invito a tu auditorio, porque entendemos que hay todavía personas que no han iniciado su carpeta de investigación, que no han presentado su denuncia, y lo hacían porque tenían temor. Claro. Hoy tenemos a este presunto responsable detenido. Les invito, de verdad les culmino, que vayan y que denuncien para que robustezamos, tengamos la fuerza en todas nuestras carpetas de investigación. Que sepan que en Puebla no hay impunidad, que nadie está por encima de la ley.
Y fiscal, preguntarte en este tema de otras víctimas que podrían estar relacionadas al caso. Aquí, por ejemplo, nos reportaron uno la semana pasada que entendemos no habría levantado la denuncia y por eso no fue contemplado. Pero hay otros casos mucho más antiguos, por ejemplo, 14 de julio del 2025, tenemos 23 de noviembre del 2023, septiembre del 2023 en Vía San Ángel. Casos en los que otras personas no han corrido con la misma suerte, fueron personas que murieron por ataques con arma de fuego en la vía Tlixcayot. ¿Podrían estar relacionados? ¿Los están investigando dentro de este caso? Estamos haciendo las investigaciones pertinentes al respecto para ver si están relacionados o no al respecto. Fiscal, ayer muchas personas decían, es una cortina de humo, no es él, porque esperaban a lo mejor otro perfil que nos fueron manejando las propias redes sociales, la propia desinformación. Hoy quizás una de las tareas más importantes de cualquier autoridad, de una fiscalía, de una secretaría de seguridad pública, de un gobierno estatal, de un gobierno federal, es lograr la credibilidad de la gente sobre las situaciones que ocurren como esta, que de alguna manera entendemos está concluyendo de una manera exitosa. ¿Qué le diría usted a los escépticos, que los hay y sin duda es muy respetable el hecho de que lo sean? ¿Qué les diría usted a los escépticos esta mañana? Pues que confíen en la Fiscalía, en las autoridades, trabajamos por y para los poblanos, estamos aquí para ustedes. No entendemos que sean escépticos, entendemos que crean que no es la persona, pero de verdad hicimos un trabajo arduo, un trabajo limpio, un trabajo en el que estuvimos muchos involucrados y tampoco es válido que demeriten el trabajo de tantas personas y con tanta pulcritud que se hizo. Yo le aprecio mucho a la fiscal del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, su presencia este día en el programa. La seguiremos molestando. Todavía entendemos y nos queda claro que hay investigaciones pendientes y seguramente hay denuncias que no se han presentado y hoy la invitación es justamente a presentar esas denuncias. Es fiscal, correcto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su espacio y de verdad estamos con las puertas abiertas siempre en la Fiscalía. Su servidora Idamis Pastor los espera para que vayan y presenten sus denuncias siempre con puertas abiertas. Gracias.